Muy buenos días. Pues no sé si se acuerdan que hace ya 6 meses de la publicación del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Hace 6 meses ya. Y este Real Decreto recogía, en contra de la opinión y de las pretensiones de nuestro presidente de Castilla-La Mancha, pues recogía en su artículo 9, sobre medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros educativos de nuestra nación. Pues bien, a partir de ahí comenzó una carrera hacia ninguna parte en el ámbito educativo y una carrera de mera supervivencia en el ámbito sanitario, donde ambos participantes se dejaron mucho en el camino. Dos mundos acostumbrados a no hablarse y que, a tenor de lo que hoy por hoy sabemos, tampoco se hablan. Desde Ciudadanos no nos cansamos de denunciar el abandono de las políticas sociales por parte del PP y por parte del PSOE. Y así comprobamos cómo los últimos datos que disponemos, los del 2019, hablan de que en Castilla-La Mancha se invierten en políticas sociales 2.526 euros por persona, frente a comunidades como Navarra o como el País Vasco, donde se superan los 3.300 euros. Pero también comunidades como Extremadura o Asturias nos superan, que están cerca de los 3.000 euros por persona. Y ahora hablen del cuento de las financiaciones autonómicas. En Ciudadanos no creemos que haya españoles de primera y españoles de segunda. Cuando cualquier consejero suba a este estrado a justificar las diferencias de financiación es que no están haciendo bien su trabajo, que es el de luchar por los castellano-manchegos, para que seamos iguales al resto de los habitantes españoles y no tengamos una educación o una sanidad de segunda, que es lo que hoy por hoy tenemos, por mucho que su propaganda se empeñe en afirmar lo contrario. Y nos traten, por favor, como personas adultas de una vez. Y tengan respeto por los castellano-manchegos. En 2011, el presupuesto de sanidad en Castilla-La Mancha era 2.600 millones de euros, que si incluimos la inflación, pues corresponderían a día de hoy a 3.000 millones de euros. Pues bien, en 2020 la sanidad no alcanza los 3.000 millones. Hemos perdido casi una década de inversión en sanidad en Castilla-La Mancha. Y en educación tampoco estamos bien. En educación, en 2011, la inversión era de 1.963 millones de euros, que su valor a día de hoy correspondería a los casi 2.200 millones de euros. Y la inversión en educación de los presupuestos de 2020 son 1.790 millones de euros. Una década perdida también en educación. Hemos perdido una década de inversión en dos áreas fundamentales de nuestra vida, como son la sanidad y la educación. Y de nuevo, Paje le echará la culpa a los 4 años del PP y el PP hablará de los cajones llenos de facturas. La realidad es que Paje no ha recuperado el gasto social por mucho que se esfuerce en ocultarlo. Hemos perdido una década en políticas de apuntalamiento y mejora de dos estructuras básicas para nuestra sociedad, como son la sanidad y la educación. Y, de hecho, gran parte de este gasto se ha ido a la construcción de estructuras burocráticas enormes que en estos momentos de pandemia, cuando se necesita que la estructura sea flexible, ni puede ni quiere adaptarse. Y les recuerdo que la ingente cantidad de jefes y asesores políticos que tienen estas dos estructuras no son ni médicos ni son profesores, que es lo que hoy por hoy necesitamos. Porque no es lo mismo un médico que un asesor. Y no es lo mismo un profesor que un asesor técnico-docente. Y no es lo mismo estar en un despacho que estar en una consulta o estar en un aula. Necesitamos profesores y necesitamos sanitarios y no estructuras artificiales que no aportan valor a nuestros ciudadanos ni son útiles para nuestras necesidades. ¿Y ahora qué pasa? Que llega una pandemia y estamos en sistemas sumidos en procesos de esclerosis organizativas evidentes. Un sistema educativo con una de las más altas tasas de fracaso escolar de España, que de ahí partimos, de unas tasas de fracaso escolar en nuestra comunidad abrumadoras. Y un sistema sanitario centrado en la atención hospitalaria, donde ni siquiera en 10 años han sabido abrir un hospital como el de Toledo o el de Albacete. Y la consecuencia que hoy por hoy vivimos es que el sistema de atención primaria está totalmente colapsado. Está colapsado el sistema de atención primaria. Y encima, pues se une la vuelta al colegio. ¿Y qué pasa con la vuelta al colegio? Pues a los centros educativos se les envió tarde y mal, un 27 de agosto, un aviso de que iba a haber una coordinación entre sanidad y educación,
cuando ese aviso no se había comunicado a los centros de salud de nuestra comunidad. Se anunciaba una presunta propuesta colaborativa entre Sanidad y Educación que solo correspondía a anuncios sobre el papel. Pues miren, a día de hoy todavía son demasiados los centros escolares que no han recibido la formación anunciada. Y es que es algo normal, porque es consecuencia evidente de su idea de hacer más con menos. Publicaron tarde y mal una guía para los centros educativos y las familias donde se establecía un protocolo de actuación. Y ese protocolo recoge cosas como el número de teléfono de contacto, el 900-122-112, para resolver todas las dudas que con frecuencia surgen en el colegio. Pues bien, llamar a ese teléfono es misión harto difícil y en la mayoría de los casos imposible, porque es frecuente que nadie lo descuelgue. Los centros escolares, ante sospechas, se desesperan llamando a un teléfono que nadie descuelga. La realidad es que la inmensa mayoría de estos casos deberían ser comunicados a los centros escolares directamente por epidemiología, para identificar las aulas afectadas, y esto muchas veces no es así. Ustedes han ordenado a los centros educativos que establezcan un canal de comunicación dentro de la comunidad educativa y se lo han indicado por escrito, que establezcan un canal de comunicación con las AMPAs y son incapaces de hacer lo mismo. Son incapaces de establecer una comunicación ágil entre salud pública y colegios, porque salud pública también está desbordada. La comunicación desde Sanidad a Educación está lejos, como pretenden, de ser fluida y continuada. Y si no, no sé si pueden aclararnos hechos como el Colegio de Illescas. El Colegio de Illescas, que después de tener una notificación por parte de los padres de una alumna de una sospecha de caso un 11 de septiembre, porque los padres sí hicieron sus deberes, que es el de comunicarlo a los centros educativos, el 11 de septiembre los padres lo comunican, el 14 de septiembre el Colegio de Illescas tiene que emitir un comunicado a las 2:30 diciendo que no tienen ninguna información. El 14 de septiembre a las 7:25 de la tarde vuelven a emitir un comunicado intentando aclarar las múltiples dudas que la comunidad educativa les estaba trasladando, diciendo que seguían sin ningún tipo de información, que ellos no son los responsables de cerrar un centro educativo, por mucho que ya estaba confirmado la positividad de PCR de una de sus alumnas, una alumna que recordamos que fue sospechosa desde el día 11 de septiembre. Y por fin, el 15 de septiembre a las 6:20 de la tarde, recibieron la notificación, la indicación de la Delegación Provincial de Sanidad con las instrucciones del cierre de las aulas. ¿Qué tenemos que hacer ante esos casos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se tienen que ver los profesores, los del equipo directivo de esos colegios, la impotencia que tienen que sentir en estas situaciones? Más de lo que hacen, es difícil que les podamos pedir que hagan, pero todos tenemos que tener claro cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son los deberes. ¿Cuántos comunicados han tenido que publicar los centros educativos en nuestra región para intentar resolver las dudas que los responsables de la Junta no son capaces o no quieren resolver? Comunicados como el del Instituto Antonio Calvín de Almagro, indicando de nuevo que no tienen ninguna indicación de si tienen que admitir o no tienen que admitir a los alumnos procedentes del municipio cercano de Bolaños, cuando el municipio de Bolaños tiene que recurrir hasta la autoridad judicial para que les indiquen si pueden o no pueden privar a los alumnos de Bolaños de su derecho a la educación, que es un derecho reconocido. ¿O es que ustedes lo que nos quieren es cada vez más incultos y cada vez más rehenes? ¿Cómo tienen que encontrarse el equipo directivo del Instituto Azuer de Manzanares para emitir un comunicado disculpándose por la desorganización, porque después de haber hecho sus deberes durante todo el verano, y me consta que han trabajado desde junio, intentando planificar una estrategia de inicio escolar, ellos han hecho los deberes, pero ya ha iniciado el curso, el 14 de septiembre la Junta les deniega el plan que ellos habían presentado y no tienen opción B. Desde aquí, mi agradecimiento más profundo a este profesorado, que por otro lado es el centro de
de mis hijos y me consta que están trabajando mucho y sé cómo se tienen que encontrar en estos momentos. Y así, pues en numerosas aulas de nuestra región, porque recuerdo que se están cerrando, ayer eran ya más de 90, que me dirán que comparadas con todas las aulas de las que disponemos en nuestra región proporcionalmente no son muchas. Pues sí, son suficientes, porque lo que nos demuestra esta situación es que poco ha funcionado lo que dicen que han trabajado durante 6 meses, poco. Y hay un dicho que dice, más vale quedar por vago que por incompetente. Pues a lo mejor habría que valorarlo en estos casos. Así que explíquennos cómo se protege a los niños y cómo se protege a las familias. Porque no hay política educativa, sino propaganda electoral educativa. Y no hay política sanitaria, sino propaganda electoral sanitaria. Y nos anuncian que van a contratar 3.000 profesores, cuando el sindicato AMPE ya ha informado que solo hay 6 profesores más que respecto a los años anteriores, y no 3.000. Así que ustedes tiren de argumentario porque su doctrina está tan vacía como sus hechos. Y así encontramos situaciones como que en el Instituto Juan Dopazo de Daimiel todo el equipo directivo tenga que dimitir y además denunciar públicamente, desmintiendo a la Consejería de Educación, diciendo que, como ha dicho la Consejería de Educación, no tienen 66 profesores, sino que tienen solamente 60 y que no hay 328 alumnos en su edificio, sino más de 500. Todo es doctrinal y político en sus despachos, todo es doctrinal y político, mientras los castellano-manchegos sufrimos su desidia, su incomprensión y, en ocasiones, su incompetencia. Así que les vuelvo a reiterar las necesidades de los plenos anteriores, que se refuerce la atención primaria de forma eficaz con medios humanos y técnicos adecuados, que se refuercen los rastreadores y que se aclaren de si los necesitamos o no los necesitamos, porque estamos acostumbrados a un baile de cifras, de ahora no los queremos, pero ahora vamos a pedir al Gobierno central que nos los envíen. Pues a lo mejor tienen que decirnos exactamente cuáles son nuestras necesidades e informarnos de la efectividad. Que sean transparentes y no nos presenten los datos los jueves de un PDF mal publicado y con errores de bulto, porque no es lo que los castellano-manchegos merecemos. Que nos informen sobre la disponibilidad de medicamentos que tenemos en nuestra comunidad, que pongan de una vez en marcha la APP COVID, que ya nos dijeron, bueno, ellos funcionan a base de anuncios, ustedes funcionan a base de anuncios, pero que lo pongan en marcha de una vez, y que nos protejan de aquellos ciudadanos que no cumplen la cuarentena. Así que, señores del PP y señores del PSOE, vamos a repensar la atención primaria que queremos bajo la premisa de la compasión, una atención primaria más digital, pero sin olvidarnos de nuestros mayores que no saben utilizar los dispositivos, más cercana a nuestros ciudadanos con los recursos necesarios, más digna para todos los ciudadanos y nuestros profesionales. Y también vamos a mostrar toda la compasión, todo el agradecimiento hacia los centros educativos y el personal docente, que no lo están pasando bien, toda la comprensión que a lo mejor no hemos sabido demostrar hacia las residencias de ancianos. Y vamos a ver si somos capaces de trabajar desde la responsabilidad, con una coordinación franca y real y no basada en anuncios, con una previsión de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir, y sean capaces de generar la suficiente confianza a los castellano-manchegos, la confianza y que nos demuestren que saben hacer la gestión que todos merecemos. Gracias. A ver si soy capaz de articular palabra. Nos han acusado en un momento de generar pánico, de emponzoñar, de poca ética, de generar alarma, de confundir el enemigo en esta guerra. El enemigo a lo mejor lo confundía el señor Paje cuando centraba sus críticas pues en los maestros que querían los 15 días de vacaciones o en los sanitarios que lo que querían era resaltar lo mal que se estaban haciendo las cosas en vez de trabajar, o en los habitantes de Madrid que nos traen el virus. Nos han acusado también de no querer a nuestra región, pero vamos a ver, que ustedes no se pueden apropiar del amor a Castilla-La Mancha, que no confundan ustedes la crítica que hacemos con el respeto que tenemos a Castilla-La Mancha, a nuestra región, porque no es lo mismo criticar lo que se están haciendo, la gestión que están haciendo, que por otra cosa es fácil criticarla a la vista de los resultados que estamos obteniendo, que criticar a nuestra región. Así que, por favor, no confundan la crítica a la gestión con la crítica a nuestra comunidad. Y además, porque que queremos a nuestra comunidad, lo que hacemos es luchar para garantizar
los mejores derechos y las mejores soluciones para todos los habitantes de Castilla-La Mancha. Incluso trabajando juntos con ustedes. Por eso hemos firmado el Pacto de Reconstrucción, porque queremos lo mejor para nuestra comunidad. Y aquí la verdad es que cada uno se conforma con lo que quiere, porque ustedes se conforman con que tras una semana, la primera semana de inicio de curso escolar, tengamos solamente 90 aulas cerradas la primera semana en septiembre, en el que todavía no se ha iniciado la temporada otoñal de inicio de patología. Pues ustedes se conforman con eso, pues enhorabuena. Pero nosotros no nos conformamos con tan poco, porque nosotros aspiramos a más, aspiramos a la excelencia. A la excelencia, yo quiero la excelencia para los míos, porque quiero a los míos. Y no es lo mismo la excelencia que lo que a día de hoy tenemos. Y la verdad es que ustedes no han hecho los deberes. No han hecho los deberes y se los han hecho tarde, como el mal estudiante. Y ya les he dicho antes que en algunas ocasiones es preferible quedar por vago que por incompetente. A la vista de los resultados de lo que estamos obteniendo, nos pueden decir que llevan 6 meses trabajando, pero poco les ha lucido. Lo que han conseguido con sus decisiones son, por ejemplo, generar un cuello de botella en los centros de salud, que es lo que hoy por hoy tenemos. Por eso es tan difícil acceder a ellos y por eso se están dejando sin atender patologías que necesitan una atención, patologías crónicas y patologías agudas que se necesitan una atención y es difícil que les podamos dar respuesta. Y ustedes, que presumen de coordinación con los centros de salud. Si ha habido centros de salud que han recibido la guía educativa y las instrucciones de coordinación con los centros educativos, las han recibido el 10 de septiembre, que ya estaba iniciado el curso. Pero bueno, ¿qué nos están diciendo? O sea, no confundan, que hablen los consejeros en sus despachos con que haya una coordinación real a pie de calle con la gente que tiene que trabajar realmente coordinada en todos los municipios. Si ni siquiera se han hecho en los centros educativos inspecciones, ¿cuántas inspecciones se han hecho en los centros educativos de nuestra región? Así que ya les hemos dicho antes, les pedimos responsabilidad, les pedimos una previsión, les pedimos soluciones educativas para la gente, los alumnos que se van a tener que quedar en sus casas confinados y que tienen derecho a recibir la mejor educación y a salir de las cifras que tenemos en nuestra región en materia educativa. Necesitamos que nos generen la confianza a las familias, al alumnado, a los profesionales, la confianza suficiente para poder estar tranquilos en el día a día. Necesitamos para eso una mejor gestión y ya les hemos dicho, necesitamos que demuestren compasión a los sanitarios que están trabajando día tras día, a los profesores, a los docentes que se están dejando la cabeza, la salud, su tiempo en gestionar mejor sus centros educativos, compasión a los pacientes que tenemos desatendidos, compasión a los alumnos y compasión a las familias y sobre todo, que trabajen por mejorar la gestión que están haciendo porque es triste lo que tenemos a día de hoy. Gracias.